No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era un adolescente, mi vida dio un giro inesperado. Mi padre y mi madrastra se casaron y con ello vino el inevitable cambio de hogar. Para mí y para mi hermano menor, significó dejar atrás la casa en la que habíamos crecido y trasladarnos a un lugar que nunca llegaría a sentirse completamente nuestro. La casa de mi madrastra tenía una atmósfera pesada, difícil de describir. No era terrorífica a simple vista, pero había algo en ella, algo en sus paredes, en sus pasillos oscuros, que hacía que el aire se sintiera denso, como si estuviera cargado de recuerdos que no nos pertenecían. Nos asignaron una habitación para compartir, lo cual ya era bastante incómodo, pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que 3 semanas antes de que nos mudáramos, la madre de mi madrastra había muerto en esa misma casa, y más específicamente en la misma habitación donde ahora dormíamos. Las primeras noches fueron inquietantes, pero intenté convencerme de que solo era mi imaginación. El crujir de la madera, el susurro del viento contra las ventanas, la forma en que las sombras parecían alargarse más de lo normal. Todo tenía una explicación lógica, ¿verdad? Pero luego ocurrió algo que no pude ignorar. Era tarde en la noche. Había pasado varias horas en la computadora intentando distraerme, alargar el momento de irme a la cama. Finalmente apagué el monitor y me acosté. Mi hermano ya estaba dormido, su respiración lenta y constante llenaba la habitación. Todo estaba en silencio, hasta que escuché el primer rasguño. Venía de mi armario, un sonido seco, irregular. Al principio pensé que era un ratón o algún otro animal pequeño. Era una casa vieja, después de todo. Me acomodé mejor en la cama, intentando ignorarlo, pero el sonido continuó, un rasguño tras otro, más insistentes, más profundos. Me quedé inmóvil con los ojos fijos en la puerta del armario, esperando que en cualquier momento se abriera. No lo hizo. Respiré hondo y me obligué a cerrar los ojos. Sea lo que sea, no quería saberlo. A la mañana siguiente, la luz del sol hizo que la noche anterior pareciera una mala pesadilla. Me levanté con la mente aún medio dormida y caminé hacia el armario para vestirme, y entonces lo vi. La puerta estaba cubierta de marcas. No eran simples rasguños de un animal, eran profundas, alargadas, como si algo con garras hubiera presionado con fuerza sobre la madera. 10 líneas paralelas, desde la parte superior de la puerta hasta el suelo, como si 2 manos con uñas afiladas hubieran intentado atravesarla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pasé los dedos sobre las marcas, sintiendo la aspereza de la madera destrozada. No podía haber sido un ratón, no podía haber sido algo natural. Y entonces un pensamiento cruzó mi mente, la madre de mi madrastra. ¿Y si aún seguía allí? ¿Qué si nunca se había ido? Nunca le hablé a nadie sobre las marcas, ni a mi hermano, ni a mi padre, ni a mi madrastra. Pero desde esa noche siempre dormí mirando hacia el armario, esperando, temiendo la noche en que los rasguños comenzaran de nuevo. Cuando era niña, vivíamos en un refugio para mujeres y niños maltratados. Era un lugar pequeño, con habitaciones estrechas y paredes finas que crujían con el más mínimo movimiento. No era nuestro hogar, pero era lo más parecido a uno que habíamos tenido en mucho tiempo. Mi madre nos había llevado allí después de escapar de mi padre violento y abusivo. Un divorcio tormentoso, una batalla legal que no debió terminar como lo hizo. El Estado le había otorgado la custodia, pero mi madre sabía lo que significaba eso. Sabía que si nos quedábamos, nunca volveríamos a ser libres. Así que nos llevó lejos, viajamos dejando varios estados de distancia, hasta este refugio donde nos dijeron que estaríamos a salvo. Pero incluso allí, el miedo nunca nos abandonó del todo. Una noche todo cambió. El refugio tenía un baño compartido al final del pasillo, pequeño, con una luz amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. Recuerdo que me levanté para ir al baño y cuando terminé de lavarme las manos, levanté la vista hacia el espejo y no vi mi reflejo. En su lugar había algo más. Una criatura cubierta de pelo oscuro, con ojos rojos que brillaban como ascuas en la penumbra. Me miraba. Grité tan fuerte que desperté a medio refugio. Mi madre corrió hacia mí, asustada, preguntando qué había pasado. «El espejo», sollozaba señalándolo. «Había algo ahí». Mi madre me abrazó con fuerza y me obligó a mirarlo de nuevo. Pero esta vez solo estaba mi reflejo. Solo yo, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto.
Fue solo tu imaginación, cariño, susurró. Estás a salvo. Quise creerle, pero sabía lo que había visto. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama, abrazando mis rodillas, con la sensación de que algo en el aire había cambiado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que estaba soñando. Había un hombre al pie de mi cama. No era una sombra ni una figura borrosa. Era claro, tan real como cualquier otra persona, aunque algo en él no encajaba del todo. Vestía con ropa antigua, de otra época, y sus facciones eran amables, serenas. No dijo nada, no se movió, solo estaba allí. Lo vi hasta que el sueño me venció. La siguiente noche, él volvió, y la siguiente también. Cada noche, durante 4 meses, estuvo ahí. Nunca hablamos, nunca se acercó, solo me observaba con su expresión tranquila, como un centinela que no necesitaba dormir. Con el tiempo, dejé de temerle. De algún modo, su presencia me hacía sentir segura, protegida. Pero entonces, una noche, algo cambió. Me despertó con un susurro. Está viniendo. Váyanse ahora. Abrí los ojos de golpe, sobresaltado. Era la primera vez que lo oía hablar. Lo miré, confusa. Sus facciones seguían siendo serenas, pero había algo urgente en su voz. Salté de la cama y corrí a despertar a mi madre. Tenemos que irnos, ahora. Ella me miró, desorientada, pero algo en mi tono la convenció. No hizo preguntas, solo empacó lo esencial, despertó a mis hermanos y salimos al auto en plena madrugada. Nos quedamos en un hotel esa noche. Al día siguiente regresamos al refugio y encontramos que habían forzado la puerta. Alguien había entrado durante la noche, había pasado por cada habitación, buscando a alguien. Sabíamos que era él, pero no pudo encontrarnos. Nunca volví a ver al hombre después de eso. Las noches siguientes, esperé. Miré al pie de mi cama esperando verlo aparecer, pero ya no estaba. Había hecho lo que tenía que hacer, nos había advertido, nos había salvado. Hasta el día de hoy no sé quién era. Tal vez un fantasma, tal vez un eco del pasado, o tal vez alguien que alguna vez también necesitó protección y que decidió quedarse para vigilar a los que veníamos después. Cuando mi hermano murió, una parte de mí murió con él. Era uno de mis hermanos mayores, pero entre todos éramos los más unidos. Compartimos la infancia, las peleas tontas, los secretos y los sueños. Cuando recibí la noticia de su muerte, sentí como si alguien me hubiera arrancado de golpe de la realidad. Murió en un accidente de tráfico. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y lo embistió de lleno. No fue instantáneo, me dijeron. Tardó en morir. Estuvo solo. Eso fue lo que más me atormentó. No estuve allí. No estuve para sostener su mano, para decirle que todo estaría bien aunque no lo estuviera, para despedirme. Cuando finalmente lo encontraron, su cuerpo ya estaba en mal estado. El funeral fue de ataúd cerrado. Ni siquiera pude verlo una última vez. Nunca tuve la certeza de que realmente se había ido. Volví al trabajo una semana después. No estaba listo, pero necesitaba mantener la mente ocupada. Era patrullero novato, aún me quedaba mucho por aprender. Y mi compañero, un veterano de mirada cansada, sabía que yo no estaba bien. No dijo nada, solo me dejó espacio. Esa noche la ciudad tenía una tensión extraña en el aire. No sé cómo explicarlo, pero los policías lo sentimos. Es como una presión en el ambiente, una carga invisible antes de que algo malo suceda. Y entonces, la radio nos alertó de un robo en proceso. Llegamos justo a tiempo para ver a un hombre golpeando a una mujer con la culata de su arma. El sonido de hueso contra metal hizo que la sangre me hirviera. Abrí la puerta de la patrulla antes de que mi compañero pudiera detenerme y salté fuera. El tipo me vio y corrió. La persecución fue rápida y llena de obstáculos. El ladrón zigzagueó entre callejones, saltó sobre una cerca baja y se metió en un corredor estrecho debajo de un edificio. Sabía que, si lograba cruzarlo, llegaría a un patio interior con varias salidas. Si lo perdía allí, se esfumaría. Me lancé tras él, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. El pasillo era oscuro, húmedo, con un olor rancio a basura y concreto mojado. Y entonces, justo antes de llegar al patio, escuché la voz de mi hermano, clara, fuerte, como si estuviera a mi lado. «Está bien, yo te cubro», continúa. Me detuve solo un instante, pero fue suficiente. Cuando entré al patio, el tipo estaba esperando, apoyado contra la pared, con su arma levantada y apuntándome a la cabeza.
Disparó 2 veces. El tiempo pareció ralentizarse por unos momentos, como un video en cámara lenta. Por un segundo, el mundo entero pareció quedarse en silencio. Yo no me moví, él tampoco, pero nada pasó. Luego la rabia tomó el control. No disparé mi arma, no sé por qué. En lugar de eso, después de un enfrentamiento, logré reducirlo. No paré hasta que cayó de rodillas, aturdido. Entonces lo esposé. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi compañero llegara. Solo recuerdo que me ayudó, que escoltamos al tipo y que lo llevamos a la patrulla. Mis manos aún temblaban. Cuando recuperé el aliento, le conté lo del intento de disparo. No lo del, está bien, yo te cubro, continúa. Desarmamos al sospechoso allí mismo y revisamos su arma, estaba cargada. 2 de las balas tenían marcas de percusión en los casquillos. El arma sí había disparado, pero las balas no salieron. Llevamos el arma al laboratorio forense. El técnico escuchó la historia sin decir una palabra. Luego sacó las 2 balas marcadas y las volvió a colocar en el tambor. «Probemos algo», dijo. Disparó ambas en el tanque de pruebas. Las 2 balas salieron sin problema. Nunca encontré una explicación. Las armas no fallan así. Las balas no se atascan en la realidad. Mi hermano murió a kilómetros de distancia. Yo ni siquiera vi su cuerpo, pero su voz me detuvo, me dio claridad, y eso me salvó la vida. Algunas noches aún pienso en ello. En ese momento exacto, en esa fracción de segundo donde el universo decidió hacer una pausa. ¿Fue suerte? ¿O fue mi hermano, de alguna manera, asegurándose de que esta vez él sí estuviera allí para mí? Hermano, gracias. Desde que mis padres se separaron, mi hermana y yo pasábamos los fines de semana con mi padre. No hablaba mucho sobre mi madrastra después de su muerte, pero en raras ocasiones, cuando el ambiente era tranquilo y las sombras de la noche parecían menos pesadas, compartía historias que nos dejaban con la piel erizada. Esta es una de ellas. Mi padre y mi madrastra, quien era una mujer sumamente dulce y amorosa, tenían una rutina inusual cuando trabajaban en turnos opuestos. Él trabajaba de noche, ella de día, y rara vez coincidían en casa al mismo tiempo. Para mantenerse en contacto de una forma más personal, encontraron un uso peculiar para los viejos monitores de bebé que habían guardado desde que mi hermana y yo éramos pequeños. Estos monitores tenían una función que permitía grabar breves mensajes de voz. Así, antes de salir al trabajo, cada uno dejaba una nota de audio para el otro. Un buenos días apurado, un recordatorio de algo pendiente o simplemente un te amo que flotaba en el aire hasta que el otro lo escuchaba. Cuando sus horarios finalmente coincidieron, los monitores fueron guardados en una caja y olvidados en algún rincón del armario. Años después, mi madrastra enfermó. El cáncer se la llevó antes de tiempo, dejando a mi padre solo en la casa que compartieron. Regresó del funeral sumido en un vacío insondable. Aquella noche, sin saber qué más hacer, comenzó a revisar sus cosas, meticulosamente, con la lentitud de alguien que intenta retener lo poco que le queda de un ser querido. Doblar su ropa, sentir su olor en las telas, tocar sus pertenencias sin atreverse a moverlas demasiado, como si al hacerlo fuera a disipar lo que quedaba de ella en ese espacio. Fue entonces cuando encontró uno de los monitores de bebé. Lo dejó sobre la mesa de café sin pensar mucho en ello, una reliquia de tiempos más felices. Luego, el agotamiento lo venció y se quedó dormido en el sofá, hasta que lo despertó el sonido. «Te amo, Mike. Te amo, Mike». La voz de su esposa, una y otra vez, como si el monitor hubiera cobrado vida propia. Mi padre quedó inmóvil. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. «Te amo, Mike. Te amo, Mike». El mensaje se repetía en un bucle infinito, con la misma calidez y dulzura de cuando ella lo había grabado. Él no se movió, no intentó apagar el monitor, no intentó entender lo imposible. Simplemente se quedó allí, sentado en la oscuridad, escuchando la voz de su esposa hasta que las baterías finalmente murieron y el silencio se apoderó de la habitación. Unas semanas después, mi hermana y yo fuimos a pasar el fin de semana con él. Cuando llegamos, se notaba que aún estaba atrapado en su dolor. Intentaba ocultarlo tras una sonrisa cansada, pero sus ojos delataban noches de insomnio y recuerdos que lo perseguían. Después de dejarnos entrar a la casa, salió al porche a fumar un cigarro. Fue entonces cuando ocurrió lo segundo. Una ráfaga de viento recorrió el porche, levantando las hojas secas y trayendo consigo un aroma inconfundible. El perfume de mi madrastra.
el mismo que usaba todos los días, el que impregnaba su ropa, el que había desaparecido de la casa poco después de su muerte. Mi padre se quedó inmóvil. El cigarro en su mano tembló ligeramente. No había flores cerca, ni mujeres pasando, nada que pudiera justificar aquel aroma tan fuerte y tan real. Pero él no se asustó. Cerró los ojos, inhaló profundamente y se permitió, por un instante, creer que ella estaba allí, que no lo había dejado solo del todo. Cuando era niña, estas historias me llenaban de un miedo indescriptible. La idea de que algo pudiera atravesar la barrera entre la vida y la muerte me perturbaba profundamente. Pero ahora que soy mayor, veo la belleza en ellas. No era un simple fenómeno inexplicable, era amor, un amor que, de alguna manera, había encontrado la forma de permanecer, de enviar un último mensaje, de envolver a mi padre en su fragancia una vez más. Y creo que, en el fondo, él también lo supo. Cuando era niño, crecí en una casa donde lo inexplicable formaba parte de la vida cotidiana. No era solo un hogar con rincones oscuros o ruidos extraños en la noche. No, esa casa estaba llena de presencias, de sombras que se deslizaban por los pasillos, de susurros en habitaciones vacías. Era un niño cuando comprendí que algo en ese lugar no era normal. No tenía nombre para lo que veía o sentía, solo sabía que había algo más en esa casa. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Uno de mis primeros recuerdos es también el más inquietante. Tendría unos 8 años. Era una tarde tranquila, el tipo de tarde en la que la luz del sol se filtra por las ventanas y hace que todo parezca más acogedor. Pero en aquella casa la calidez nunca duraba demasiado. Me encontraba de pie en el recibidor, justo frente a la puerta principal. No recuerdo qué estaba haciendo antes de detenerme allí, pero sí recuerdo con claridad el momento en que sentí que no estaba solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo me hizo mirar hacia la puerta, y ahí estaban. 2 figuras de pie, justo frente a la entrada, mirándome fijamente. El primero era un hombre alto, de mediana edad, vestido con un elegante traje negro que parecía sacado de principios del siglo XX. Su expresión era imperturbable, como si estuviera observando algo que no lograba comprender del todo. A su lado, un niño. No tendría más de 10 años, llevaba un uniforme de béisbol rojo, de esos clásicos que se usaban décadas atrás. Se veía confundido, como si lo que estuviera viendo no tuviera sentido para él. Y entonces habló. ¿Por qué nos está mirando? Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Pero lo que más me heló la sangre fue la respuesta del hombre. Está bien, no puede vernos. El silencio que siguió fue absoluto. Mi mente infantil se aferró hasta aquellas palabras con una confusión aterradora. No puede vernos. Pero yo sí los veía. Los veía con total claridad. Cada detalle de sus rostros, sus ropas, la forma en que el niño miraba al hombre esperando una explicación. Sentí que si me movía, si decía algo, rompería una barrera invisible entre su mundo y el mío. Y no quería saber qué pasaría después. Así que hice lo único que mi instinto me permitió hacer. Cerré los ojos, los apreté con fuerza, contando en mi cabeza. 1, 2, 3. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlos, la entrada estaba vacía. No había nadie allí, pero la sensación permaneció. Los años pasaron y aquella experiencia nunca se desvaneció de mi mente. 14 años después, aún recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Porque lo más perturbador no fue verlos, lo más perturbador fue la certeza en la voz del hombre cuando dijo que yo no podía verlos, como si en su realidad yo no existiera, como si de alguna manera yo fuera el fantasma. El día en que vi a mi ex esposo muerto fue como cualquier otro. Era media tarde, la luz del sol se filtraba por las cortinas de mi sala de estar y la televisión llenaba el ambiente con su ruido habitual. No había nada extraño, nada fuera de lo común, hasta que lo hubo. Primero fue un sonido, un tintineo constante, rítmico, metálico, como si alguien estuviera jugando con monedas en el bolsillo. Era tan claro y cercano que pensé que provenía de la habitación misma. Fruncí el ceño, tratando de ignorarlo al principio, pero el sonido persistió. Puse en pausa la televisión. El sonido seguía allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La casa estaba en completo silencio, salvo por ese sonido, como si todo lo demás hubiese quedado en pausa junto con la pantalla.
Me levanté lentamente con la piel erizada y comencé a recorrer la sala con la mirada. Nada. Pero cuando mis ojos se dirigieron a la cocina, ahí estaba él. Mi ex esposo, muerto desde hacía solo unos meses. No estaba borroso, ni translúcido, ni envuelto en sombras. No se parecía en nada a las típicas apariciones fantasmales de las películas. Él estaba ahí, tan sólido y tangible como cualquier persona viva. Llevaba la misma chaqueta de cuero gastada que solía usar, los mismos jeans viejos, y estaba haciendo exactamente lo que hacía siempre cuando estaba distraído: jugar con monedas. En una mano las hacía tintinear suavemente. En la otra giraba una moneda entre los dedos con la destreza de alguien que ha repetido el gesto 1000 veces. Ese pequeño hábito suyo, ese gesto tan característico, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque no podía ser una alucinación, no podía ser mi imaginación, era él. Mi respiración se volvió superficial, mi pecho subía y bajaba con dificultad. Él no se había dado cuenta de mi presencia aún. Parecía estar observando la cocina con curiosidad, como si estuviera tomando nota de mi apartamento, como si estuviera viendo cómo había cambiado mi vida sin él. Entonces, como si sintiera mi mirada, giró la cabeza lentamente hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro, y su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro decía todo sin necesidad de palabras. ¿Tú puedes verme? El pánico me congeló en el sitio. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar? ¿Qué se hace cuando el fantasma de alguien que conociste en vida te mira con la misma sorpresa que tú sientes? Nos quedamos así, mirándonos el uno al otro en un silencio imposible. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que de repente el ruido de uñas rasgando la alfombra rompió el hechizo. Mi gato, en la habitación de al lado, una vez más rascando y destrozando la maldita alfombra. Giré instintivamente la cabeza en dirección al ruido, solo por un segundo, pero cuando volví a mirar a la cocina, él ya no estaba. No fue un sueño ni una ilusión. Durante semanas después de aquello, mi mente intentó racionalizar lo ocurrido. Tal vez fue un truco de la luz, un juego de sombras, una alucinación provocada por el cansancio. Pero yo sé lo que vi. Meses después, mientras hablaba con unas compañeras de trabajo rumanas, mencioné la experiencia. Ellas no parecieron sorprendidas. Los muertos no se van de inmediato, me dijeron. Se quedan entre nosotros por 3 meses antes de cruzar al otro lado. No sé si eso sea cierto, pero sé que lo vi. Fue un bálsamo para mi corazón lleno de dolor, y sé que él no esperaba que yo pudiera verlo a él también. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.